Bueno, bienvenidos. Esta es la clase número 21. La clase pasada creíamos que era la clase 19 y resulta que era la clase número 20. De modo, a veces se pierde la cuenta, así pasa. Y la clase pasada, ya después de ver un poquito más con profundidad el principio del tercer excluido, ¿se acuerdan de qué se trata? La clase pasada. Sí, la clase pasada. De los símbolos. Antes de eso vimos tres temas. El primero fue un repaso de un tema que habíamos visto hace dos clases, que habíamos visto de las herramientas de la gramática, de la dialéctica. Había unos principios que eran nuestro punto de partida, que eran evidentes por sí mismos, pero que uno de ellos lo habíamos enunciado de una manera poco conveniente. Era el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido. La identidad es que cada cosa es idéntica a sí misma. Podemos decir, en el mismo momento o en cada instante, bajo el mismo aspecto, en las mismas circunstancias. No contradicción es que nada puede ser y no ser al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto y en las mismas circunstancias. Y el tercer excluido es que en aquellas afirmaciones, aquellos enunciados, aquellos discursos que pueden ser, caen dentro de la categoría de lo verdadero y lo falso, entre lo verdadero y lo falso, es decir, entre la verdad y la falsedad no hay algo intermedio. Los primeros dos principios están en la realidad, el tercero excluido está en el pensamiento. ¿Por qué? Porque la falsedad solo se da en el discurso y el pensamiento, se da específicamente en los juicios. Entonces, un juicio puede ser verdadero o puede ser falso. O bien puede ser que en algunas cosas sea verdadera y en algunas cosas sea falso. O bien que desde cierto punto de vista sea verdadero y desde otro punto de vista sea falso. Lo que no puede ser es que no sea ni verdadero ni falso, sino algo intermedio entre lo verdadero y lo falso. ¿Sí me explico? Ese es el tercer excluido. Entre la verdad y la falsedad no hay punto medio. O es verdadero o es falso. Y cuando te encuentras con una verdad media es eso. Que una frase, la mitad es verdad y la mitad no. Que requiere cierta precisión. Pero ya que llegas a esa precisión, o es verdadero o es falso, cada una de sus partes pequeñas, o bien cada uno de sus puntos de vista. El segundo tema del que hablamos fue de que había tres modos de estar en la realidad. ¿Cuáles serán? Sí, hay examen en este momento, saquen una hoja, pónganse una Entonces, la primera fue un repaso, vamos a ver el repaso. Vimos los principios del pensamiento o los principios de los que íbamos a partir. Y era el de identidad, el otro era el de no contradicción. Y estamos haciendo un repaso de la clase pasada. El que abundamos con profundidad fue el del tercero excluido. Este fue el primer bloque. Repasar, estos dos están en la realidad y este está en el discurso y el pensamiento porque se refiere a los juicios que pueden ser verdaderos o falsos. Luego, la segunda cosa que hicimos fue hablar de los modos de hablar de la realidad o de nuestra relación con la realidad. Modos de hablar de la realidad. Dijimos que había tres maneras y se refiere, por ejemplo, al nombrar las cosas. Esto es algo que se da a nivel de los nombres o de los términos. Y dijimos que cuando bajo una palabra, por ejemplo, perro, agrupamos una multitud de seres
pero que los agrupamos siempre de la misma manera. Estamos utilizando la palabra en un sentido unívoco, es decir, hablamos de la univocidad, de una sola voz. Unívoco porque cuando decimos ser humano nos referimos siempre a cada uno de los ejemplos existentes, por ejemplo, cada uno de ustedes, siempre de la misma manera, es decir, ninguno es más humano que el otro. Por otro lado, hablamos de la equivocidad. Y es decir, con una sola palabra nombra distintas cosas, pero de manera diferente y que no tienen nada que ver. Y decíamos el ejemplo de la lima, de la ciudad de Lima, y de toda la lima hay herramienta y hay fruta. Pero también mencionábamos la palabra gato, que puede referirse a un animal, a una herramienta o a un despectivo que se utiliza con algunas personas. Y ahí les tengo yo otra. Lava. ¿Ya saben cuáles son sus dos sentidos? Lava de lavar y lava de roca derretida. ¿Tienen algo que ver uno con otro? No, eso es un equívoco. Cuando se dice estás equivocado, quiere decir que estás tomando una palabra en un sentido distinto del que se está hablando, por eso se equivoca. De ahí viene. Y el tercer concepto que está intermedio, ¿cómo se llama? ¿Mande? Analogía. La analogía es cuando con una palabra yo nombro distintas cosas que son diferentes entre sí, pero que tienen algo en común. Y aquí está la gran mayoría de las cosas. La gran mayoría están aquí en la analogía. Y hay muchísimos ejemplos, desde la palabra persona, la palabra familia, la palabra felicidad, la palabra justicia, la palabra derecho, la palabra hambre. Casi todas están aquí. Es decir, que se refieren o que agrupan a muchas cosas, que esas cosas no son todas iguales, pero que tienen cosas en común. Es decir, son en parte igual y en parte diferente. Entonces, ese fue el segundo tema del que hablamos. Dijimos, no se nos olvide esto, la analogía, y habíamos hecho una comparación. Y esa comparación es que la analogía casa muy bien con la gramática. ¿Por qué? Porque la gramática, si se acuerdan, hacíamos etimología, buscábamos el origen de las palabras. Y buscando este origen, veíamos con qué están conectadas unas palabras con otras. Y después hacíamos razonamiento analógico. Es decir, buscábamos situaciones que se parecieran, pero buscábamos también los múltiples sentidos. Esto lo hacíamos en las clases de gramática. Al principio yo les ponía los casos y después les decía, a ver, aquí les van unos fragmentos, ustedes los veían y los discutían, descubriendo los múltiples sentidos. Luego, la univocidad está más cercana a la dialéctica. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a definir los conceptos, vamos a ir podando y nos vamos a quedar con algunos. Vamos a ir diciendo, bueno, de los múltiples significados de la palabra valor, nos vamos a enfocar en definir este y en discutir sobre este. No porque los otros no existan, sino porque nos va a interesar este en particular. O bien, vamos a reconocer que son múltiples, pero los vamos a ir clarificando cada uno, porque la dialéctica es para clarificar. Y cuando tomas ya cada uno de los sentidos individuales, cada uno de ellos se vuelve unívoco. Para nada más no se nos olvide de dónde venimos. Y en la retórica se utiliza mucho esto. No siempre, pero en la retórica, como se trata de mover efectos, a veces la ironía, el chiste o el reto juega con los equívocos.
¿Me explico? ¿Para qué? ¿Porque te quieren confundir? No. Pero es para de alguna manera retarte ¿cómo se llama? A que pienses. A pensar. A que pienses las cosas, pero sobre todo a que consideres cómo está tu corazón y tus afectos. Entonces, por ejemplo, cuando el Papa Francisco dice, no sean aduaneros de lo sagrado, está hablando de aquí. Está diciendo, ¿sabes qué? Date cuenta que el Señor te encargó un ministerio, un servicio, para que se lo lleves a gente necesitada espiritualmente. El problema es cuando lo interpretas desde aquí, porque entonces te está diciendo herejías. No, está hablando en otro sentido. O sea, claramente su frase no la tienes que tomar tal cual así, sino que te tiene que llevar a pensar en otras cosas. Y a lo mejor, dentro de esas cosas, ves si te queda el saco o no te queda. Y dices, bueno, si me queda el saco, corrijo. Si no me queda el saco, yo mismo puedo hacer las clarificaciones. Muchos de los conflictos actuales vienen de que un grupo de personas habla desde aquí y otro grupo de personas habla desde aquí. Y por eso no se entiende. Solución, vénganse todos para acá. Bueno, el tercer tema del que hablamos ya fue un ejemplo concreto. Vamos a abordar un tema, dijimos, que era para empezar a usar la dialéctica. ¿Se acuerdan cuál era? Signos. Eran los signos y los símbolos. Y aquí ya empezamos propiamente a entrar en materia dentro de la dialéctica, en la, ¿cómo se llamaba? La primera parte de la dialéctica. Mayéutica. La mayéutica, que es el arte de hacer que nazcan las ideas del espíritu a base de. ¿Y cómo hacemos que nazcan los conceptos? Ideas. ¿Cómo hacemos que nazcan? Introspección. ¿Se acuerdan cómo definimos los símbolos? O sea, por. No, cuál es la definición de los símbolos, sino cuál fue el proceso que seguimos. Sí. El proceso que seguimos fue hacer preguntas. Yo no les dije casi nada, prácticamente estaba preguntándoles. ¿Qué es una pregunta? Por ejemplo, ese es un tema interesante por hacerse. Entonces, hablamos de los símbolos, tratamos de definir los símbolos, pero en lugar de que yo les dijera, los símbolos son esto y esto y esto, hicimos tantita etimología, es decir, tantita gramática, pero luego más bien yo me puse a hacerles preguntas. Y de lo que iban contestando, volví a hacerles preguntas. Y les planteaba una cuestión distinta, y vamos a ver de esta manera, y ahora de esta manera. ¿Ya se acordaron? O ni se dieron cuenta porque se habían dormido. ¿Dale? Un poquito. Un poquito. Bueno, hoy vamos a continuar porque salió un tema peliagudo. Tomamos como ejemplo de símbolos el árbol de Navidad. Y dentro de estos, ¿se acuerdan que nos concentramos en la punta del árbol de Navidad? ¿Qué hay en la punta? Estrella. ¿Y cuántos picos tiene? 5. Usualmente le ponen 5. Y discutimos sobre qué significa una estrella de 5 picos, ¿se acuerdan? Y vimos que, ¿qué es lo que vimos ahí? ¿No vimos acaso que había un contexto para un símbolo? Para su interpretación de su significado. Sí. ¿No dibujamos la estrella de una forma y luego la pusimos de cabeza? Ah, sí. ¿Y no vimos que no era igual? Porque en un contexto significaba una cosa y en otro otra. Bueno, los que no vinieron pues no se acuerdan. Pero vean los videos que están ahí. Sí, que incluso nos hablabas que Jesús había tomado unos símbolos paganos, ¿no? Y A ver, entonces en su ¿cuáles eran? contexto, por ejemplo, lo del bautismo. El bautismo. El bautismo era un rito egipcio. Y luego lo tomaron los judíos para purificación y luego lo toma Jesús. Y pasa que el árbol y la corona del viento tenían un
origen de dónde? Islam. No eran de los celtas o de los nórdicos o de los eslavos o de algún lado. Y luego lo toman los monjes cristianos y le dan otro sentido distinto. El árbol representa a Cristo a través de toda la historia de la humanidad. Y las esferas representan a los santos y sus virtudes. Y la estrella es la estrella de Belén. Muy distinto el contexto que si pones la estrella de cabeza, la hicieras en un círculo, porque entonces representaba lo que decía Mateo capítulo 25. ¿Se acuerdan que decía? Que el Señor iba a venir y iba a poner de su lado derecho a quién? A las ovejas. Y del lado izquierdo A los cabritos. a los cabritos. Y en la estrella de 5 picos, cuando estás de cabeza, tienes los cuernos de la cabra, las orejas y sus barbas de chivo. Pero no todas las estrellas de 5 picos significan eso, sino que está dado por el contexto. Y luego salió, pues yo le dije, pues cuando ven un árbol de Navidad, no lo tiren a la basura inmediatamente, pónganse a pensar en el contexto en el cual está simbolizando las cosas. Lo mismo una corona de Adviento. Y lo mismo muchas otras cosas que tienen que entenderse en su contexto correcto para ver si las aceptamos o las rechazamos. Y así como de pasadita dije, por ejemplo, pues llega un Spider-Man o no sé qué y de repente salió, ¿cómo era la cuestión? Sí, que preguntábamos que si había, que qué pasaba con los signos o símbolos que se habían creado con algún objetivo. Ok, y de ahí salió el tema, ¿no? Bueno, eso fue más o menos. Y dijimos, ¿y qué fue lo que dijimos? Que lo íbamos a analizar. Dijimos, no se pierda el próximo episodio a la misma hora por el mismo canal. Entonces, hasta ahí fue el repaso. ¿Ya se aburrieron? No. Bueno, aquí ya se aburrió, acá no, y por allá no. Entonces, ese era el tema, ¿no? Entonces, el tema de ahora es, ¿otra vez la pregunta? ¿Qué pasa con los símbolos que son creados con algún objetivo? Ajá. Y el ejemplo es Spider-Man. Spider-Man, y se supone que Spider-Man fue creado con qué objetivo. ¿Entretener? Aquí dicen que entretener. ¿Quién da más? No, es que yo no sé. Bueno, lo mencioné así como de pasada porque ya ven que yo hablo mucho. ¿Cómo decía Chespirito? Y yo como digo una cosa, digo otra. No, esa referencia era para los más grandes. En Chavo del... ¿Recuerdas una caricatura que es el Chavo del 8? Tenían varios personajes. Uno era el Chavo del 8 y sus amigos, pero tenían también al Chapulín Colorado. Y entre otros, había unos que eran la Chimoltrufia y el Chompiras y el Botija. Y la Chimoltrufia siempre decía, ya sabes que como digo una cosa, digo otra. Así yo, como digo una cosa, digo otra, pues como no quiero decirlo, bueno, algunos dicen que Spider-Man y Superman, etcétera, han sido consagrados al demonio y por lo tanto no hay que usarlos, bla, bla, bla. Y de ahí como que brincó, ¡eh! Dije, espérenme, ya se acabó el tiempo, la otra clase. ¿Y esa otra clase qué creen? Ya llegó. Ya llegó. ¿Qué hora tenemos? Uy, ya se fue la clase. Ya se acabó la clase. Bueno, les voy a poner un último ejemplo de los símbolos y de su contexto. Si yo dibujo esto, ¿qué estoy simbolizando? Una teoría de Cristo. Aquí dicen que una T, la cruz de Cristo. Ahora, si yo dibujo esto, ¿qué estoy simbolizando? Una espada, dicen algunos. ¿Qué ¿No más? puede ser una cruz al revés? Una cruz al revés. Vamos a quedarnos que es una cruz de cabeza. Espérame, Pablo. No spoilees. ¿Qué significa una cruz invertida? Una espada. Ok, una espada. Aquí la agarras y aquí no. ¿Qué más? San Pedro. Que no, bueno, con una intención, Ajá. poner a Cristo de cabeza. Poner a Cristo de cabeza y es lo que hacen los satánicos. Y el otro sentido, Pablo había pedido la palabra antes. La cruz de San Pedro. La cruz de San Pedro. ¿Cómo murió San
significado de cabeza. ¿Y cómo sabemos cuál es el significado de las cosas? Generalmente la de los Por el contexto. Exactamente, el contexto es el que te lo dice. Entonces, puede significar una T, puede significar la cruz de Cristo, esto puede significar una espada, puede significar la cruz de San Pedro o poner a Cristo de cabeza. Entonces, como el símbolo tomado de manera aislada se vuelve incomprensible, es necesario ponerle el contexto. ¿Vale? Entonces, este era otro ejemplito. Ahora vámonos a la clase de hoy. ¿Cómo pudiéramos formular la cuestión? ¿Cómo podemos formularla? Fórmula de A ver, ayúdenme porque yo tengo mala redacción luego. ¿Cómo la podemos formular para abordarla correctamente? que es conveniente usar de los signos con una mala intención. Ok, voy a poner un poquito más aterrizado. O si es conveniente, ¿no? Vamos a irnos, me gusta, pero ahorita está un poquito abstracto. Voy a irme a una cosa más. ¿Qué es eso de llevo que dice sífilis? Ya eso es luego te enseño. A ver, vamos a poner la cuestión un poquito más con un ejemplo concreto. Y eso es, por ejemplo, si podemos, sería la pregunta, tener a un muñeco de Spider-Man sería la pregunta inicial. Pasa que salió el tema, o sea, es un tema que se discute. Entonces, por eso lo pongo así. Ahora, como aquí se trata de dialéctica, y vamos a ver, y dentro de la dialéctica estamos en la mayéutica. Vamos a plantear la cuestión de esta manera. Aquí, ¿qué pasó? Las mayúsculas a veces tienen acento y a veces no. ¿Cuál es la preocupación de tener un Spider-Man? Que ya sabes su significado. O que pueda causar un efecto negativo espiritualmente. Ok, un efecto negativo espiritualmente. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿de dónde sale que un muñequito de un mono que tiene un traje de telaraña ¿de dónde sale que eso tenga un efecto espiritual negativo? Del objetivo por el que fue creado. El objetivo por el cual fue creado. ¿Y cuál fue el objetivo por el que fue creado? Inspiradamente. Entonces, a ver, esto sobre todo a las mamás que están aquí, esta viene siendo preguntada por decir, ¿cómo es la enunciación de la frase? Por ahí la tienen, pero como que no se animen a soltarla. A ver, yo pondría, es conveniente. Ajá. ¿Es conveniente? Ajá. Aquí empieza la pregunta. Voy a quitar el podemos y voy a poner es conveniente. ¿Así? Ok. Sí. Yo creo que también podría ser como más, como llegar a lo que queremos saber. Ajá. El Spider-Man puede causar un efecto negativo en nuestra vida espiritual o algo así. Ok. Aquí el tema es este. En algunos lugares han estado diciendo, y es así como que poner el tema sobre la mesa, ¿qué es lo que dice el de Spider-Man? Bueno, para empezar, la simbología de la araña. Segundo, las señas que hace con su mano. Ok. Tercero, que toda esa línea, su símbolo es el escarabajo egipcio.
implicación y una connotación. ¿Ok? Ahora, esos son los argumentos, pero ¿cuál es la conclusión a la que llegan? Dicen, porque normalmente llegamos al revés. Que puedes abrir una puerta al demonio. Ah, ok, entonces, ¿no estás diciendo acaso que Spider-Man está consagrado al demonio? Entonces, lo que se afirma es, o este es el planteamiento, o lo que se dice, el planteamiento. Lo que se dice es, Spider-Man, yo no lo sé la verdad, pero vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí la cita. Está consagrado al demonio. ¿Vale? Este es el resumen de la cuestión de la cual salió esta, o estoy equivocado. Sí, no estás bien. Recuerda una cosa, yo soy ignorante y no sé nada. ¿Verdad? No saber es. Bueno, el planteamiento para mí sería, Ajá. en la mente de los niños tiene una implicación Ajá. psicoespiritual. No Ok. es nada más, y que todo esto, por lo que se conoce, tiene un resultado conductual. Ok, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a empezar a dar la vuelta y voy a ir aquí poniendo algunas notas, ya no del contenido. Lo que voy a poner son algunas notas del proceso de la mayéutica. ¿Vale? La primera es que estamos tratando de delimitar. Ay, ¿cómo se escribe delimitar? ¿Así? Escribir en diagonal así es un poquito delimitar el problema. ¿Qué significa delimitar? ¿Que le das un límite o no? A ver, vamos a hacer una cosa. Si hay alguna dificultad camarógrafica, está bien, está bien. Delimitar significa poner, ¿qué cosa? Un límite. Límites. ¿Y el límite qué cosa es? Significa que aquí está la cosa y aquí no está. Eso es el límite. No necesariamente la cosa en la realidad, sino lo que vamos a hablar. ¿Vale? Esos son los límites. Entonces, ahorita, una muy buena parte del asunto fue empezar a plantear la pregunta, ¿no? La reformuló, es conveniente, no sé qué, y algunas afirmaciones de contexto. Esta es una, la otra es que tiene una simbología, la otra es que tiene consecuencias psicoespirituales, son como que los problemas de lo que está adentro. Ahora, voy a plantear alguna cuestión para tratar, voy a tentar, vamos a decir, voy a hacer una tentativa para ver hasta dónde llega el planteamiento que estamos hablando. Entonces, fíjense, y lo voy a hacer a base de preguntas, y ustedes se los digo para que ustedes se vayan pensando cómo formular preguntas. Yo digo, oh, aquí está el problema, está impactante, impresionante, profundo, retador, relevante. Y yo pregunto, ok, ese es Spider-Man, y pregunta inocente, pensando en un niño que le quitan estar jugando con Spider-Man y se lo quita. Una agarra su otro juguete. ¿Y Superman también? Entonces, primera pregunta. ¿Y Superman también? Sí, también. También está dentro de este. ¿Y Batman? También. ¿También está ahí? Entonces, Spider-Man, Superman y Batman están aquí. ¿Estamos en lo correcto? ¿O no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo la primera parte fue cómo voy a definir? No quise que me quede con esto, pero cómo voy a profundizar o cómo qué voy a empezar. Y la segunda pregunta fue, ¿y qué dejo afuera? ¿Sí me explico? ¿Hay algún muñeco que se quede afuera? ¿O no lo hay? Por ejemplo, ¿el chapulín colorado entra dentro de esta categoría? No. O no sé, yo Lo pregunto. sabemos.
sabemos porque el creador del Chapulín también es un masón de super punta. Ahora, voy a cambiar de pregunta. La muñequita de Querétaro, esa que se vende por... La Lele, Sí. ¿En qué categoría entra? artesanal. Entra dentro de esta categoría de ser consagrada a los Que no. defectos. Yo espero que no. Y yo, bueno, y yo también, o sea, como que estuvieran así, solamente saber de ese, ¿no? No sé de ninguno más. Entonces, Ay, de la Kitty. bueno, y la Kitty, etc. Entonces, ¿vieron los dos tipos de preguntas que hice? O sea, ahorita estoy rascándole en el límite para ver qué queda dentro y qué queda afuera. Playmobil, Pareciera que no, pero no sé. Lego. No sabemos. Ok, entonces, eso quiere decir que hay una causa que nos hace pensar en si están dentro o están fuera. ¿Nos damos cuenta? O sea, de lo que acabamos de decir y de lo que no se dijo, pero que se supuso. Se supone que hay algo. A ver, si yo agarro y alguna plastilina le dibujo una cabecita, le pongo unos bracitos y unos piecitos, se los pongo aquí, ya está el juguetito, niños jueguen. ¿Ese juguetito es malo? No. Ok, entonces, no es, sí, por lo que entiendo, no depende de que sea muñeco para que esté dentro de esta categoría. No. Ok, entonces depende de alguna otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, la segunda, el segundo tema importante es aproximarse por pasos. ¿Qué es aproximar? Acercarse. Ok, ¿y qué es pasos? Pasos. Etapas. Ok, ¿de qué tamaño son los pasos? Depende del pie. Pequeños. Depende del pie, correcto, y pequeños. Es decir, las personas, ¿para qué usan los pasos? Para avanzar. Para avanzar. ¿Y por qué usan pasos? No pueden volar. Es decir, usan algo que está a su medida. Los niños pequeños, ¿cómo dan sus pasos? Un poquito más grandes, de 1 año, 2 años. Erráticos, pero de tamaño, ¿cómo son? Pequeños. Y la gente grande, ¿cómo dan los pasos? Pequeños. A ver, padre. Bueno, de la tercera edad, pequeños. Ok, no la gente. Un joven. No, la gente que es físicamente alta. Largos, pasos largos. Ok. Un poco más alargados, pero de todas maneras pequeños, no las zancadas. Exactamente. Entonces, aproximarse por pasos significa que está el problema ahí, todavía está ahí, impacto y presiona, pero vamos acercándonos como De poco a poco. lento. Entonces, es la primera idea de limitar el problema. La segunda es acercarnos por pasos. La tercera va a ser buscar las definiciones de las palabras. Pero antes de llegar aquí, todavía es un paso grande. Vamos a plantearnos aquí, porque todavía estamos aquí en cuanto al primer objetivo. Este es el segundo objetivo y este es un camino. ¿Sale? ¿Hay algo que haga que un juguete o un objeto sea espiritualmente inconveniente? ¿Lo hay? Sí. Al parecer, sí lo hay. Y ese algo no es el hecho de que sea muñeco, ¿cierto? No. Ahora, como todavía yo no sé y soy, esas cosas luego me rebasan en mis entendimientos, recuerden que yo soy un ignorante de revelaciones privadas y soy un ignorante de muchas cosas. Entonces, como yo no sé, voy a preguntar a no sé si saben, que son, todos ustedes saben, más que yo. Yo no sé. Depende de que el Spider-Man es rojo. Depende de que sea de color rojo. No. Ok. ¿De qué tienen en común Spider-Man, Superman y Chapulín Colorado?
depende de que tenga el short por arriba del pantalón. No. ¿Sí los han visto? Sí. O sea, no es conveniente que uno salga con la ropa interior por encima y por abajo del pantalón, sería muy vergonzoso. No es conveniente. Pero bueno, nunca he visto a nadie hacer eso, a menos que esté ebrio. O sea, nadie que ha visto las caricaturas de esos personajes Nadie agarra se eso pone y se pone alguna cosa de esas, ¿no? Entonces tampoco depende de que usen la ropa de manera, pues sí están vestidos, pero de una manera Pero bien. Ok. ¿De qué dependerá? ¿Depende de que tengan superpoderes? No. A lo mejor. Pues a lo mejor sí. ¿O depende de cuáles? A ver, si tienen poder de volar, ¿eso los hace inteligentes espiritualmente? Pues sí, porque ella solo puede volar, ningún otro no puede volar. Pues es que A ver, otra vez. puede ser que el mensaje que se trata de enviar con que haga algo que un humano no puede hacer. Ok, esa es una primera cuestión, nada más que aquí la pregunta es otra. La pregunta no es si por otro contexto distinto que se deriva en el poder de volar, sino en el... Yo estoy pensando de un lado en que quiero regalarle un juguete a mis hijos, de algún personaje, ¿vale? Y que no está consagrado al demonio, en la sagrada consagrada a Dios. Pero resulta que estoy averiguando y ya vi que puedo ponerlo de cualquier color. Que dentro de la decencia le puedo poner distintas ropas, sean llamativas o no llamativas, que eso no es el problema. Ahora, dentro de los poderes dijimos depende de cuáles tiene y cómo los use. Eso es lo que estoy entendiendo. Uno de los problemas, según acaban de decir, es que si hace lo que un humano no puede hacer, entonces eso causa un problema. Y es lo que estoy entendiendo de la última cosa. Eso es... ¿Estoy entendiendo bien o no? Sí. Que como tal, que pueden hacer cosas que no pueden hacer los humanos no causan problema. Y lo que quieren demostrar allí es que, como digo, al ser los humanos humanos y al ser Dios, Dios está quitando a Dios, está poniendo a alguien poderoso. Está eliminando a Dios, está poniendo otro poder. Ok, entonces están poniendo a alguien que se eleva a un nivel de divinidad. Todo muy bien, Miguel. Ahora, la pregunta es, ¿siempre que alguien tiene poderes extraordinarios ocurre eso? No. No, entonces, ¿qué estamos? Estamos cortando todavía, estamos cortando con navaja fina, ¿vale? Entonces, si mi personaje no intenta competir con Dios, pudiera tener algún poder, sea de brincar muy alto, correr muy rápido Sí. o demás, y no tiene problema, tomar aisladamente. Ahora, ya vamos viendo que no son exactamente los poderes el problema. Por ejemplo, ¿qué tal que mi muñeco representa a un gigante de 10 metros de altura, pero que es un gigante muy bondadoso? ¿Tendrá algún problema? Sí, porque los gigantes vienen de los dioses griegos. Los gigantes descienden de los dioses griegos. ¿Y eso necesariamente lo vuelve un problema? Sí, porque los dioses griegos no son de Dios. No son Dios. Entonces, la pregunta aquí es, como el gigante desciende de los dioses griegos y que esos dioses no son Dios, por lo tanto, si yo hago un muñeco que representa a un gigante, ese gigante va a apuntarme a los dioses griegos. ¿Expresé bien tu pensamiento? Sí. Ok. ¿Y si es un enano? ¿Y si es que? Igual, A ver, cuéntanos. porque los enanos vienen igual de los dioses griegos. Porque Ujú. hay una historia de cómo inventaron la Tierra. Y ahí, en cierto dios, no me acuerdo qué dios, inventó los enanos. Y luego los puso como abajo de la Tierra. Ajá. No puedan salir. Ok, entonces ahí está alguna idea. ¿Vale? Fíjense que yo no les estoy juzgando, ni sí ni no, nomás estoy planteando preguntas. Entonces,
al parecer, algunos poderes o algunas características no son convenientes y otras parece que sí, o que al menos son neutrales, vamos a decirlo así. ¿Cuántas personas piensan en los dioses griegos cuando ven o se imaginan un gigante? Las personas que lo conocen. Las personas que conocen la mitología griega son las que asocian al gigante. ¿Y los enanos? Los núcleos se asocian más con la cultura germánica. O algunos con la cultura germánica, también lo mismo, algo de la mitología que tienen ahí, ¿vale? Aquí lo que quiero es que vayan viendo si se acuerdan de los símbolos y su contexto. Entonces, ¿qué hora es? 9:23. Ay, no sé de un poquito de tiempo, ya nos vamos. Ok. Estamos aproximándonos por pasos, le estamos dando la vuelta. ¿Qué pasa? Bueno, con los enanos y los gigantes, yo tengo otra referencia, porque, los españoles no destruyeron toda la cultura de los aztecas, aunque haya venido de los dioses aztecas, sino también guardaron un pedazo. A ver, dilo otra vez porque oíme O más. sea, que la cultura de los aztecas, cuando llegaron los españoles, no la cambiaron porque tuviera que ver con los dioses de los aztecas, sino que la mezclaron, hicieron, como lo llamaste en la tercera de contra los cuatro, ¿cómo llamaste? Lo de cultura mezclada. Mestizaje. Sí, no mestizaje, era otra palabra. No, sí, Sincretismo. Ya lo tengo. Eso les voy a recomendar un video que por ahí tenemos. Hay 3 formas de integrar 2 culturas. Pero me hace mejor se las cuento después porque vamos a salir vamos a salir de la mayéutica. Entonces, está diciendo aquí que los españoles no acabaron con la cultura indígena, sino que la integraron. ¿Eso es lo que dijiste? Sí. Ok, ¿le integraron de cualquier manera? ¿O le hicieron algo antes? ¿Qué le hicieron? Bueno, le quitaron las cosas que iban contra Dios. ¿Y dejaron otras cosas? Sí. Ok. Voy a hacer algunas preguntas. Vamos a dar un poquito la vuelta. Parece que el único problema con la mayéutica es que tomamos caminos. Y parece que no lo resolvemos, pero yo les pido paciencia. ¿Vale? ¿Qué es esto? Un libro. Un libro. ¿Quién es el autor de este libro? Platón es griego, no lo leas. Platón. ¿Platón era cristiano? No. Les voy a dar la pregunta. ¿Cómo llegó este libro hasta acá? Te lo dieron a ti, lo compraste. Ok, la pregunta inmediata es esa. La segunda pregunta es ¿cómo llegó el texto hasta la época moderna? Lo copiaron los monjes de los griegos. ¿Quién más tiene otra opinión? A ver, ¿cómo llegó hasta nosotros? En la clase de gramática, ¿no leímos acaso a Virgilio? Sí. Es porque tiene un conocimiento que es importante, aunque sea a religioso o ateo. Pues también lo perseguaron personas que no creían en Dios, o sea, no tenían como esta religión y a lo mejor en algún momento fue un libro prohibido, pero que fue trascendiendo por su contenido a través de los años. Ok, entonces a lo mejor en algún momento fue prohibido y fue trascendiendo. A ver, vimos a Virgilio, ¿te acuerdas la Eneida? Sí. ¿Quién estuvo cuando vimos la Eneida? ¿Tú no estuviste? ¿Quién estuvo cuando vimos a Sófocles? Que leímos aquí en el parquecito. ¿Y no acaso hablaba de muchos dioses? Sí. ¿Y Virgilio no hablaba de muchos dioses? Sí. ¿Cómo llegaron los textos de Virgilio y los textos de Sófocles, los textos de Homero y el texto de Platón hasta nuestros días? Los monjes
cristiano. Por los sabios. Los hombres cristianos los escribieron. ¿Qué pensaba San Agustín sobre Platón? ¿Qué pensaban eso? Lo que pensaba, y esto es un tema que nada más como una traje los libros que podría traer. Les tengo dos testimonios. Vamos a salir tantito de la dialéctica porque esto no hay manera de que si yo se los pregunto, ustedes me lo contesten. Ok. Pero les pongo un asunto. ¿No será que los cristianos, cuando encuentran el mundo antiguo, reconocen elementos de verdad en este mundo antiguo, pero que es necesario purificar? Sí. Sí. ¿Quién me busca? 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Vamos a ver. Corintios 1, capítulo 6. No, ese es Corintios 10, regresan de 2 páginas. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. En lo que lo encuentra. Testimonio 1. ¿Ustedes saben en qué siglo empezó el cristianismo? Pues con Cristo. ¿Y qué número de siglo es eso para alguien que no ¿Cuál conozca? capítulo? Capítulo 6, versículo 11. En el siglo primero. Son números ordinarios, no números enteros de las matemáticas. En el siglo primero. ¿Vale? Listo. En el siglo segundo había uno que se llamaba Justino, ahora San Justino. Y él mencionaba que en todas las culturas estaban las semillas del verbo. Y entre otros, en Sócrates, que era un cristiano antes de Cristo. Como no conocía a Cristo, creía en muchos dioses, sin embargo, muchas de sus enseñanzas, y por lo tanto las de Platón también, son buenas y verdaderas, otras no. Y sin embargo, los monjes transcribieron los textos mucho más de lo que yo hubiera hecho. Cuando leí la Ilíada dije, ¿cómo es posible que hayan copiado todo eso? Y lo mismo con otros. El otro es San Ireneo de León. San Justino, por cierto, murió mártir en la persecución que hizo el emperador Marco Aurelio, que era un emperador filósofo, por cierto, al que le dedica uno de sus escritos. San Ireneo de León, él no murió mártir, pero fue nombrado obispo de la ciudad de León a principios del año 200, por ahí, principios del siglo III, y él escribió un libro contra los gnósticos, que eran unos que mezclaban adivinaciones con cristianismo, que se llama Contra los herejes. Es un libro gordotote, y se dedica a ejemplificar alguna cuestión citando a Homero. Y eso quiere decir que se lo sabía de memoria. Imagínense. A ver, sí, Piquín. Y esto es lo que eran algunos de ustedes. Pero han sido publicados. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 12. ¿12 o 11? 12. Todo me está permitido, dice algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me está permitido, no dejaré dominar por nada. ¿Otra vez? Todo me está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me está permitido, no dejaré dominar por nada. Pausa. Todo me está permitido, dicen algunos. Y dice San Pablo, sí, pero no todo te es conveniente. Pero no está diciendo que se prohíbe. Ahora, Pablo está hablando con retórica ahí, porque después se va a meter en un tema peliagudo. Pero captemos la idea. El cristianismo primitivo no rechazó al mundo antiguo, no rechazó a los paganos. Una vez que ya estaban bien muertos, es decir, que ya no había persecución, los toma y los reinterpreta y los transcribe. ¿Por qué? Porque reconoce que en las distintas obras están las formas del lenguaje que después van a permitir entrenar nuestra mente para poder interpretar las escrituras y otras cosas. Entonces, una vez que ya nadie cree que exista Zeus, pueden tomar la Ilíada. Claro, no se la dan a un niño porque aparte está bien crecido. Entonces no. Pero cáptenme la idea.
pueden transcribir a Homero y a otros autores y tomar de ellos aquello que es verdadero, que es bueno, que es justo, y lo demás no tomarlo. ¿Qué hicieron los españoles? Lo mismo. ¿Qué hicieron en el mundo nórdico? Toman el árbol, toman la corona, echan fuera a los dioses y resignifican. Ahora yo les voy a preguntar, ¿quién ha leído a las crónicas de Narnia? ¿Qué les parece? Pedro, espérame. Atrasito, ¿qué les parece las crónicas de Narnia? ¿A ti te parece muy O bien? sea, fantástico. ¿Fantástico en qué sentido? ¿De fabuloso? Fabuloso. O en el sentido de qué No, padre fantasioso. o en el sentido de Fantasioso. Ok, ¿qué más? Fantasioso. Novelesco. Novelesco. Pero ya cuando conoces el objetivo, inspirador. Ok, ¿tú, Rebe? Pues igual se me hace, pues sí, muy novelesco. Pero si ya cuando empiezas a ver todo el significado, lo que significa Aslan, todo lo que hace, ya pues puedes ver más el mensaje. Ok. A ver, ¿quién leyó El León, la Bruja y el Ropero? Ok. ¿Quién leyó El Príncipe Caspian? No. ¿No? Tú sí. Ok. ¿Qué representa Aslan? A Cristo. A Jesús. ¿Y de dónde saca eso? De que muere y resucita. De que muere y resucita. El símbolo del león, ¿de dónde sale? De la Biblia. ¿De qué parte? Me suena haber leído una vez en Apocalipsis que era el león de... El león de la tribu de Judá. El Apocalipsis se aplica a Cristo la bendición que Jacob le hizo a Judá. ¿Vale? Eso es Aslan. Muy bien, por todo el significado que ahí trae y demás. Ahora, cuando la bruja va y reclama que le entreguen a Edmund, ¿qué le dice Aslan? Le dice Que la... él va a dar, que él se da a cambio de Aslan. Esa fue- Así es. Pero hay un pequeño diálogo antes de eso, en el que la bruja le dice que todo traidor le pertenece. Y entonces Aslan lanza un gruñido, en la película sale como un gruñido, y le dice algo. Le dice, no me recites la antigua magia. ¿No me qué? No me recites la antigua magia. Yo estuve aquí cuando fue creado este mundo. Y ya luego le dice, ven, vamos a aclarar, y es cuando se entrega. Entonces, está usando a... Cristo. Está simbolizando a Cristo, entregándose, pero cuando dice la antigua magia, está utilizando la palabra magia. ¿Nos damos cuenta? Pero le está dando un contexto diferente. Entonces, a lo que voy es esto. Rebe, tú señalabas que no se deben de tener personajes que sean gigantes por los dioses paganos. Y sin embargo, Narnia te parece un buen libro. Quiero que veas si la Rebe que condena a los gigantes está de acuerdo con la Rebe que aprueba a Narnia. El Príncipe Caspian es el tercer libro en la... A ver, no, es el cuarto libro en la cronología. Empieza el sobrino del mago, El león, la bruja y luego el el ropero. Se parte, el león, la bruja y el ropero se parte entre el caballo y el muchacho, después sigue una parte del león, la bruja y luego sigue el Príncipe Caspian. El Príncipe Caspian es una parte de la historia que está ahí en medio. ¿Sabías que a la mitad del Príncipe Caspian aparece Baco? ¿Aparece qué? Baco. ¿Saben quién es Baco? El dios de los borrachos de los griegos. Sí. Nada más que en Narnia aparece nada más festivo y bailando. No aparece ni
quieras. Y se menciona igual otros seres mitológicos, y aparte aparecen centauros, aparecen faunos, aparecen toda clase de personajes de la mitología griega. Ajá, en el libro también Gigantes, enanos, etc. ¿Sí? llaman al dios del río. Pero El dios del río, es al final. que es el padre de Aslan. Entonces, una de dos, o la Rebeca, que pues poner a los gigantes es demasiado dura, o la Rebeca que aprueba Narnia es demasiado laxa. Se tiene que poner de acuerdo. Les voy a decir lo que yo pienso. ¿No será también lo mismo que hay un contexto? Y que dentro de este contexto se pueden resignificar. De manera que si el gigante te lleva a pensar en los dioses griegos, y eso te lleva a abandonar a Cristo, es una cosa. Y otra cosa es, si el gigante no te lleva a abandonar a Cristo, sino que haces una metáfora y dices, así como es grande de tamaño, hay que pensar en ser grandes de corazón y fuertes de virtud. Y tienes un caso diferente. Otro ejemplo, y lo bueno es que ya se nos está acabando el tiempo. ¿Quién ha leído El Señor de los Anillos? ¿Qué te está pareciendo? Pues interesante. Pero hay otra alegoría, aunque el autor dice que no es cierto, la verdad es que se parece mucho a su amigo Luis. Y la pregunta es esta: ¿ahí no aparecen magos de pura casualidad? ¿Aquí no pasa? ¿Y aparecen magos? Sí. ¿Y los enanos están bajo la tierra? Sí. Entonces hay que tirar el libro. No. No. ¿Okay? Entonces, no de cualquier manera que estén los enanos, o los gigantes, o los que tienen poder de volar, o los magos, no de cualquier manera hay que rechazarlos, sino solamente cuando eso en lo que están te lleva y te conduce a apartarte de la verdad. Todavía no entramos a los que han sido consagrados, estamos dando la vuelta alrededor. Pero ¿sí me explico? O sea, al menos hay alguna manera, y por eso puse estos ejemplos de Narnia y puse el ejemplo del Señor de los Anillos, en que se puede tener de manera recta. ¿Sí me explico? Y otros en que no. Es otra cosa de. Ya ahí lo vieron, pero bueno, ya vamos delimitando el asunto. No es simplemente los poderes, sino cómo los consiguen. Por ejemplo, si los consiguen invocando dioses, dices, ¿qué pasó? Si les fueron dados como un don, es otro significado. Sí, porque no tenía solución. Pensemos en Sansón. ¿Sansón era fuerte? Sí. ¿Más que los demás hombres? Sí. ¿Y de dónde le vino su fuerza? De Dios. ¿Y para qué? Para sacar a los cristianos de ahí. Ajá. Ahora, ¿Sansón se portaba bien? No. No, pero ese es otro asunto. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, vamos ahorita a dejarlo aquí. El tema todavía no hemos llegado del todo. Ay, no, pues. Es que mira, ¿qué hora tenemos? Lo cortas en lo más bueno. ¿Qué hora es? 9:41. 9:41. ¿A qué hora es la siguiente clase que tienen? Ahorita es el recreo, ¿no? Bueno, Ahorita sí, es el almuerzo. Sí. ¿O no? Ahorita es el almuerzo, recreo y no se tengan hambre. ¿Qué Tengo pasa? una cuestión. ¿Sí? Mira, porque estoy más que seguro que alguien ya ha consagrado esta demonio. Más que seguro. Todavía no llegamos ahí. Dame una explicación. No te voy a dar ninguna explicación. Híjole, es que. Porque todavía no hemos llegado. No hemos sabido ni siquiera qué significa consagrar. A ver, bueno, ya. ¿Sí me entiendes? Estamos ahorita. No, sí está cañón acabarlo. Ahorita estamos dándole la vuelta. Entonces, ya vimos que no se trata de que es muñeco, de que no depende de los poderes, o no de cualquiera. Ahora, sus acciones. ¿Esas serán importantes o no? Sí, lo Esas sí más. son muy importantes, ¿no? Ya vimos que hacer muñequitos de Sansón, más o menos. O sea, algunas cosas y otras no. Ahora, si hiciéramos muñequitos de David,
enfrentando a Goliat. Está bien, ve, nada más hay que decir a los niños: no te agarras a pedradas a cualquiera que enfrentes en el camino. Si está teniendo si está sufriendo con paciencia a Saúl, cuando lo encuentra en la cueva le dice uno de la gente que iba con David, le dice: mira, deja que lo clave ahorita en una lanza y te deshaces de él. ¿Qué dice David? No, porque es el ungido del Señor, y mejor le cortó un pedazo del manto y se fue. Hacemos un movimiento de David que corte mantos de Saúl o que venza a Goliat. Ahora le hacemos una Betsabé. ¿Quién conoce a Betsabé? No recuerdo, yo tampoco me acuerdo. Bueno, qué bueno que no sabe quién es Betsabé. Esa no hay que hacerle una Betsabé, porque fue cuando David se portó mal. Entonces, también, y fíjense, es un personaje bíblico, ungido del Señor, símbolo y figura del que había de venir, el hijo de David, etc. ¿Sí me explico? Igual podemos tener a alguien tan sabio como Salomón, pero no le vamos a poner 600 esposas, ¿o sí? ¿Tenía 600? Y sus 600 suegras. Entonces, Es algo, no todas las acciones, ¿verdad? Hay que cuidar las acciones. A la hora de tener los personajes, las historias y los juegos. Ahora, ¿cómo lo entendía el mundo antiguo? Porque quiero decir, el mundo cristiano de los primeros siglos fueron los que nos transmitieron muchas cosas que venían del mundo antiguo. Es educarnos para no agarrar cualquier cosa porque sí, pero tampoco la rechazamos de antemano completamente, sino que la examinamos. ¿Con qué? ¿Con nuestro puro parecer y nuestro estómago? No. Ahorita estamos usando la lógica, pero tratándose de cosas de la revelación, también es con la doctrina. Entonces, ¿hasta aquí cómo lo ven? Bien. ¿Se ha aprendido algo en esta clase o no? Sí. Porque yo sé que por acá se han aburrido un poco y habrá quedado terminado. Vivimos contigo después de estas cosas. Por eso ya no les voy a decir nada más, Sí, dijimos aquí. sí, los 50. Entonces, ¿vieron cómo fuimos delimitando el problema y haciéndonos preguntas? Todavía no llegamos a esta definición. Cuando lleguemos vamos a hablar de qué cosa es conveniente, qué cosa significa tener, qué cosa significa consagrado, en sus múltiples sentidos. ¿Qué es esto? ¿Sí lo vemos? Entonces, vamos a hablar de las definiciones. Y después, si nos da tiempo, hablamos un poquito más, profundizamos. Bueno, el camino de la mayéutica nos lleva por medio de... ¿Qué estuvimos haciendo todo el camino? ¿Y qué usamos para analizar? Los contextos. Los contextos. Y materialmente, ¿qué es lo que he estado haciendo todo este rato que estoy haciendo ahorita mismo? Preguntar. Y si es muy difícil la respuesta de una pregunta, ¿no será conveniente hacer una pregunta más chiquita? Sí. Como la que acabo de hacer ahorita. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Miguel, ¿qué he estado haciendo todo este camino? ¿No he estado haciendo preguntas acaso? Y esas preguntas, cuando son difíciles, ¿no le pongo una pregunta más chiquita al ladito? ¿Como esto de ahorita? ¿Sí me explico? ¿Sí van comprendiendo? Sí. Entonces digo yo, ¿qué es consagrar? Cuando hablamos de consagrar, ¿estamos hablando de algo No. o de nada? Entonces, o sea, cuando se consagra algo. Sí. Ok, y cuando yo digo consagrar, ¿estoy pensando en algo? Sí. ¿Se dan cuenta cómo una pregunta grande la empieza a partir en pedazos pequeños? Sí. Eso es lo que ahorita quiero mostrarles de la mayéutica. Empezamos a aterrizarlo a cosas más pequeñas. O digo, ¿qué es la justicia? Y digo, ¿acaso no es la que hace justos a los hombres? ¿No es acaso un hombre justo a causa de la justicia?
¿sí? O bueno, y decimos, se me hace que no te entiendo. Bueno, ¿la pared es blanca a causa de la blancura? ¿La pared qué? ¿Es blanca a causa de la blancura? ¿Y esta estructura es negra a causa de su negrura? Entonces, lo bajo hasta el nivel más mínimo y ya luego empiezo a ver que si es una pintura, que si no, que si... Y entonces, así me voy también con estos. Ya sé que quieres dar la definición de consagrar. A ver, Pablo, dila, tienes muchas ganas. Sagrado, sagrado. Con sagrado. ¿Ok? Entonces, eso nos brincamos tantito la gramática para ver la etimología y luego regresamos a la dialéctica para ver ciertas cosas, ¿no? Bueno, eso es la práctica de la mayéutica. Preguntarnos cosas, darles vuelta, pero no de cualquier manera, sino para lograr definiciones y luego los pasos que vamos a poner más adelante. ¿Qué les parece? Buenísimo. Ok. Ojo, ¿terminamos el tema? O sea, ¿lo agotamos? ¿Logramos resolver la cuestión? Espero. No. ¿Sirvió de algo? Sí. Ok. En la mayéutica no es malo volver y chin, ¿sabes qué? Es que lo planteé mal. O lo definí mal, o me equivoqué. O ¿sabes qué? Ahorita que lo pienso, se me hace que me estaba engañando a mí mismo. Regresemos. Está bien. Regresemos. Tenemos o nueva información o nuevos enfoques. Regresemos una y otra vez. No hay problema. Y no lo, vamos a igual a seguirlo poniendo en camino, pero no lo vamos a resolver completamente. Comercial. Librito. ¿De qué diablos estamos hablando? Del padre Rogelio Alcántara, de la Arquidiócesis Primada de México. Tiene su Niki Lobstadt y habla también sobre el tema. Pero ahorita nosotros lo que vamos a hacer es preparar nuestro entendimiento para luego poder llegar bien a estos libros, ¿vale? Y ahora, Vicky, ¿me apagas la grabación? Conclusión, vamos a jugar a los gigantes.